¿Se podrá pasar? Todo bien. En la moto son los huevos del Yabingo. Después de documentar la situación de la enfermedad de Chagas en el norte del Perú, decidí seguir rumbo al sur. El objetivo fue llegar hasta Arequipa, cruzando prácticamente todo el país en moto. Más de 2.000 kilómetros por delante, atravesando sierra, costa y desierto, para continuar entendiendo cómo cambia la realidad del Chagas en cada región. Salí temprano de Cutervo, sabiendo que me esperaba una semana completa de carretera dura. Elegí ir por asfalto para avanzar más rápido, pero igual fue exigente. Y la vía subió y bajó todo el día entre montañas, con neblina en las partes altas y calor en los valles. Pasé por Chota y Bambamarca, siempre rodeado de cerros. Aunque era pista, hubo tráfico pesado, curvas cerradas y tramos dañados que obligaron a manejar con mucha atención. Desde el primer día quedó claro que cruzar el Perú no iba a ser sencillo. Al siguiente día, seguí hacia el sur por la sierra. Así es que se hacen las guitarras, se enamora. Aquí está el camino del Inca. Esta era una red de caminos que conectaba todo el Tahuantinsuyo. Excuse me. Y pasando Huamachuco, tomé un camino de tierra. El paisaje se volvió más seco y más alto. Miren qué laja, un matrimonio. Ay, la novia. Continúa por esta carreterita que va bajando, va bajando, va bajando, llega al río y luego sube, 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 sube. Y de ahí seguirá subiendo. Bueno, aquí hay un conflicto entre los mapas, las guías sugeridas y lo que dice la gente. Entonces, abandonamos la ruta, tiraba la pista, pegó por acá. Todo se difícil. ¿Qué ha pasado? ¿Se podrá pasar? Con baño incluido. Claro, que se escucha. Agua caliente. Agua caliente. ¿En serio? ¿Por dónde? Las lluvias habían hecho crecer cada arroyo que cruza la carretera. Las mingas son jornadas de trabajo comunitario voluntario, donde las personas se organizan para mejorar obras que beneficien a toda la comunidad, como caminos, agua o espacios comunes. A este paso no iba a llegar a Arequipa ni siquiera en un mes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Que sí tiene la trucha? Sí, Sí, hay? fresquita. claro, por supuesto. ¿Y se demora mucho? Ah, para freír nomás, pues. Estaba exhausto. Paré a almorzar y enseguida me agarró una tormenta tenaz. Doña Pancha me permitió acampar atrás de la casa.
Afuera está cayendo la tormenta del siglo. Una lluvia a lo bestia, con rayos, truenos, viento. Por suerte decidí quedarme en este sitio y estoy aquí acostado dentro de la carpa, calientito, protegido por un techito, así que una maravilla. Ayer venía por este caminito, pasé por esta casita y me encontré con un letrero que decía truchas. Comí la trucha más deliciosa de la vida, preparada por Doña Pancha. Durante la noche me invitaron una sopita y pude conversar y tener un momento muy, muy agradable con todos ellos. Conocer un poco de su vida, nos reímos un montón. Estuvo muy lindo. Así que emprendí nuevamente el viaje, cruzando bosques de eucalipto y pequeños pueblos andinos llenos de vida. La noche anterior tuve una experiencia increíble que me recordó la generosidad de la gente del campo. No todos tienen la oportunidad de ver cómo es la vida a 3.500 metros de altura en los Andes peruanos. Muchas gracias. Pasando Milipata me encontré con una carretera que es difícil de describir. Derrumbes en cada curva hasta llegar al fondo hacia el río. Y luego una subida al otro lado que fue muy demandante, con el camino roto por todo lado, pero a la vez un paisaje increíble. Comenzó otra vez a llover, por supuesto. Y con la lluvia comenzó otra vez el lodo. Pero ante mí se abrió un valle increíble, completamente diferente a lo que había estado experimentando. La carretera era súper estrecha y de vez en cuando cruzaba estos ríos con agua totalmente negra. La carretera siguió bajando, siguiendo el río Tablacacha. Empezaron a aparecer túneles, y unos paredones de lado y lado que eran absolutamente impresionantes. Tuve un par de encontronazos con unos carros, pero por suerte no había mucho tráfico. Y una vez que me reincorporé a la 3N, seguí acercándome hacia donde el río Tablacacha se encuentra con el río Santa. Justo al otro lado de este valle está la famosa carretera del Cañón del Pato. Buenas tardes. Por favor, ¿dónde hay alojamiento? A la llave, hotel ahí, ¿verdad? Se habla pues de un aviso de color naranja, un evento de fuerte intensidad. Las lluvias están súper intensas acá en el Perú, así que no me va a quedar más remedio que tomar esta carretera y seguir por aquí hacia Chimbote, en la costa. Quería bajar por Huaraz, o sea, seguir a Huaraz y seguir por la central norte, pero hay algunos cortes de carretera. Ha habido algunos deslaves y no hay paso por ciertos sitios. Así que, pues ni modo. Jaguarundi Moto Adventure debe continuar y en Moto contra el Chagas seguirá hacia Arequipa poco a poco. Aquí durmió con perfección la tigrilla. Ese fue el día más largo de toda la semana. Comenzó en una carretera angosta, en medio de encañonados profundos. El aire cambió y aparecieron los valles agrícolas. Pasé por pueblos costeros, hasta unirme con la Panamericana. En Chimbote paré a comprar unas cinchas para las maletas y me olvidé la cámara prendida. En moto contra las chablas, en Jaguar. ¿Qué sería de TikTok, huevo? No es la moto, son los huevos del Yavingo. Y de regreso a la carretera.
Saliendo de Chimbote me encontré con Juan, un viajero de Colombia con quien compartimos esta parte de la ruta. ¿Cómo vas? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Colombiano? ¿Ecuatoriano? ¿Ah? Estás bien cargado, hombre. Te olvidó el lavaplatos. Era un paisaje desértico sin final. Paré a almorzar un plátano y de postre a comer kilómetros. De cuando en cuando aparecía el mar entre la neblina. Completamente agotado, después de 8 horas de manejo y 450 kilómetros, llegué a Guaral, la parada para esta noche. Ayer en una gasolinera comí unas papas fritas que me hicieron un daño tremendo al estómago. Así que pasé toda la noche yendo al baño y con mucho malestar. Se había caído un puente en la ruta a Lima, así que todo el tráfico se desvió por Guaral. Había protestas en los peajes. Llegué a Lima, donde cruzar la ciudad me demoró más de 3 horas. Luego todo se volvió desierto, arena y cerros pelados. Finalmente llegué a Cerro Azul. Hola familia, después de un día corto me encontré un hotelito familiar. Ahora un poquito de relax en Cerro Azul. Este tramo del viaje fue largo y muy solitario. Había rectas largas, quebradas secas y muchísimo calor. Y aquí me encontré con el atolladero más largo que he visto. Kilómetros y kilómetros de vehículos parados. Todo fue causado por la restricción de paso en un puente afectado por la crecida del río. Pasé por Nazca, pero no me detuve a ver las famosas líneas. Tengo que regresar algún día. El cansancio ya se sintió fuerte después de varios días de ruta dura. Ya anocheciendo llegué a Yauca, un valle productor de aceitunas. El último día volvió a combinar costa y sierra. Arranqué casi del nivel del mar y poco a poco empecé a subir. Después de una semana completa de ruta, entendí lo que significa realmente cruzar el Perú en moto. No fue solo avanzar kilómetros. En el camino conocí gente de todo tipo, campesinos, transportistas, familias en pueblos pequeños y personas que siempre me ofrecieron ayuda, comida o una conversación corta al borde de la carretera. Y así, después de tantos días de esfuerzo, finalmente llegué a Arequipa, una ciudad hermosa, rodeada de volcanes. En los próximos episodios vamos a conocer cómo aquí, gracias a más de 2 décadas de trabajo, se está muy cerca de eliminar la transmisión de Chagas. Acompáñame en lo que viene, porque esta historia no solo es de carreteras y de paisajes, sino de ciencia, de comunidad y de esperanza, en esta aventura en Moto contra Chagas.